Muy buenos días, mi nombre es Jordi Manuel Rivas Barres. Formo parte del grupo 3. El tema que me tocó es medida de tendencia central, media, mediana y moda. ¿Qué nos dice la teoría de la media? La teoría de la media nos dice que es la suma de todos los valores divididos por el número de cantidades que hay. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría de la mediana? Que tenemos que empezar ordenando de menor a mayor. Muy bien. Y el número que esté en el medio sería nuestra mediana. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con números pares? Si yo trabajo con números pares y hay dos números en el medio, esos dos números los cogemos, los sumamos y el resultado que nos dé lo dividimos para dos, dándonos así nuestra respuesta de la mediana. ¿Qué nos dice la moda? Que es el número que con más frecuencia se repite. He planteado un ejercicio con el número de edades de mi familia. En este caso le pregunté a cada uno y ellos respondieron que tiene entre 60, 55, 33, 40, 55, 66, 27, 48, 55, 55, 66, 70, 60. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos teoría? Que todos estos valores los sumamos, dándonos un resultado de 740. Que también nos dice que lo dividimos por el número de cantidades, sería 13. Y dividiéndolo, nos da un resultado de 56.92. Entonces, esta sería nuestra media. Ahora, ¿qué nos dice la mediana? Empezamos ordenando de menor a mayor. En este caso ya están ordenados. Muy bien. Ahora, para yo hallar mi mediana, empecé a tachar de mayor a menor. En este caso, empecé de 70, 33, 66, 27, 66, 40, 60, 48, 60, 55, 55, 55. Ya. Entonces, esta sería mi mediana. Pero como les expliqué, ¿qué pasa si yo trabajo con números pares? Si yo trabajo con números pares, suponer, estos dos números los sumamos y los dividimos. Estos dos números se los suma y el resultado que nos dé lo dividimos para 2. Muy bien, y el resultado que nos dé sería nuestra mediana. Pero como yo trabajé con números con números impares, me dio el único número que sería 55, que se vendría siendo nuestra mediana. Ahora, ¿qué nos dice la moda? Que la moda nos dice que es el número de veces o el número que con mayor frecuencia se repite. En este caso, el número que con más frecuencia se repite es el 55. El 55 se repite 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, nuestra moda sería 55. Hola, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los cuartiles, deciles y percentiles. Como se puede observar, los cuartiles son aquellos que se dividen los datos en cuatro partes iguales. Los deciles se dividen los datos en 10 partes iguales y los percentiles pues se dividen en 100 partes iguales. Como se puede observar esta es una fórmula en donde podremos sacar la ubicación de nuestro cuartil. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente si queremos encontrar el cuartil número 2, hacemos esta operación. Pondremos el 2, que es básicamente pues el cuartil que nosotros queremos encontrar, por n que vendría a ser pues la cantidad de datos que nosotros tengamos sobre 4. ¿Por qué 4? Pues porque es un cuartil y los cuartiles se dividen en cuatro partes iguales. Y asimismo con el decil 5 y pues el percentil que queremos encontrar, que en este caso pues es el 50, ¿no? La fórmula para pues resolver o para encontrar cuál es el número ubicado en mi percentil, pues es esta que se observa. En este caso, pues queremos encontrar el cuartil número 1 y la fórmula que se plasma en esta ocasión, pues es, no, cuartil 1 igual, perdón, al límite inferior más, se puede decir que este es el resultado de la ubicación de mi cuartil menos la frecuencia anterior, que este a su vez está dividido en la frecuencia posterior menos la anterior por
la amplitud. Listo. Bueno, aquí tengo un ejemplo que pues ya está plasmado. Lo único que voy a hacer es explicar más o menos pues de dónde aparecen estos datos y bueno, que así todos podamos entender de una mejor manera. Entonces, en el caso de que nosotros queramos encontrar el cuartil número 2, pues hacemos lo que plasmé en la primera lámina que presenté. Lo que tenemos que hacer es identificar en dónde se encuentra ese cuartil. Si en este caso es el cuartil número 2, quiero saber en dónde se encuentra. En este caso se encuentra, bueno, este sería pues el resultado, ¿no? 10. Y en dónde, claro, se preguntarán, claro, ¿y ese 10 dónde lo ubico? ¿O dónde lo identifico? Eh, Este se puede ubicar o identificar en esta parte de aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí podremos identificar pues dónde está ubicado pues ese 10, ¿no? Que en este caso sería entre el 7 y el 15. Es decir, estos van a ser mis dos intervalos que voy a utilizar. Entonces, de esta manera pues y vamos a identificamos con la fórmula que presenté anteriormente. Entonces, la frecuencia anterior sería el 7, la frecuencia posterior sería el 15. Mi límite inferior, y esto es importante, mi límite inferior siempre va a estar ubicado, se podría decir en los primeros numeritos que se ponen, por así decirlo, entre, pues, en mis intervalos, ¿no? En este caso, pues, este es mi primer intervalo, que va desde el 2,14 al 4,08. Este es mi intervalo y el límite inferior, pues, es este justamente de aquí. Y, claro, pero ¿qué límite inferior ponemos? Esto es ley, se podría decir que siempre va a ser el mayor, ¿no? Del límite inferior hablando, obviamente. Es decir, que entre estos dos, el mayor obviamente pues es el 4,08 y por ende pues ese se va a utilizar. Entonces, lo que hacemos ya es plasmarlo en nuestra fórmula, el 4,8 que es el límite inferior más, en este caso pues esta es la amplitud. Que la amplitud, bueno, se puede ver aquí pues está plasmado ya. Bueno, la amplitud se realiza pues antes de realizar pues el cuadro y todas pues las operaciones y números que tenemos aquí en el cuadro. Eh, y bueno, pues aquí está, sería el cuartil, tenemos la frecuencia anterior, la posterior y la anterior pues que se están dividiendo y a su vez se están restando y a su vez pues se están dividiendo entre ellos, ¿no? Y da como resultado 4,9. Y se preguntarán, bueno, ¿y este 4,9 qué hago? ¿Cómo sé si está bien realizada esta operación? Pues para eso lo que se debe hacer es, para encontrar si está bien hecho, debemos realizar una división. ¿Entre qué números? Se divide el número, bueno, el total de los datos eh, sobre 4, es decir, 20 sobre 4, pues que me da 5, ¿verdad? 5 por 4, 20, y bueno, este sería el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agrupar de 5 en 5 mis números, que va a ser pues, es decir, los primeros 5 va a ser un cuartil y así sucesivamente. Es decir, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, esto es mi primer cuartil. 1, 2, 3, 4, 5, este sería mi segundo cuartil. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, sería mi tercer cuartil. Y 1, 2, 3, 4, 5, este sería pues, perdón, mi cuarto cuartil. Entonces, teniendo en cuenta de que nosotros queríamos encontrar el cuartil número 2 que me dio como resultado 4,9, nos vamos a ubicar en el cuartil número 2, que son estos de acá. Entonces, si me dio como resultado 4,9 y estoy aquí viendo mi cuartil
el número 2, y justamente aquí hay un 4,9 que es justamente igualito al de acá. Por ende, pues podemos decir que que está bien realizado pues nuestra operación. Y bueno, y así sucesivamente estaríamos haciendo con el decil. Como se ve aquí, queremos encontrar el decil 7, buscamos la ubicación de este decil, que en este caso es el 14. El 14 lo podemos justamente identificar por casualidad en la misma ubicación, entre estos dos intervalos que tengo aquí, el de aquí y el de aquí. Justamente, y bueno, serían prácticamente los mismos números. Lo único que cambiaría pues es la ubicación de mi decil. En el cuartil era el 10 y en mi decil sería el 14. Y me da como resultado todo esto en 5,6, que lo voy a plasmar pues en mis datos que me proporcionaron pues anteriormente antes de realizar el cuadro. Entonces hacemos lo mismo, realizamos una división del total de datos e, sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque bueno, justamente quise buscar un decil y bueno, el decil es de 10, ¿verdad? Entonces hacemos la división de 20 eh, sobre, sobre 10 o 20 dividido para 10, que me da 2, ¿verdad? 10 por 2, 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los números en dos. Es decir, este es mi primer decil, este es mi segundo decil, este es el tercer decil, este vendría a ser el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, ya al haber identificado, bueno, juntado los deciles, volvemos a ver el resultado de mi decil número 7, que es el que quería encontrar. Entonces, el resultado del decil número 7 es 5,6. Y el decil justamente está aquí. Decil 7, 5,6, que está entre el 5,5 y el 5,7, pues justamente en la mitad se podría decir está el 5,6 y por ende pues es prácticamente lo mismo y por eso podemos identificar que hemos realizado pues bien nuestra operación. Por último, estaré hablando acerca de el promedio geométrico. El promedio geométrico, pues justamente es una forma de saber, pues, el promedio, ¿no? Entre números. El promedio geométrico es, es una medida que se utiliza para calcular el promedio de un conjunto de números, tomando en cuenta la multiplicación en lugar de la suma. ¿Y qué se hace? Pues es básicamente la raíz, ya sea cúbica, cuadrada, etcétera, de entre mis números. Por ejemplo, tengo el 4, el 16 y el 64. Estos van a ser mis datos y quiero saber cuál es el promedio geométrico de estos datos. Entonces, les voy a poner pues en mi raíz, los multiplico, siempre se multiplican y se preguntarán, bueno, ¿y cuál sería pues la raíz en este caso? Teniendo en cuenta de que es n, y de lo que hablé anteriormente es que n es la cantidad de números que hay, ¿verdad? De mis datos. Entonces, en este caso, si tengo el 4, el 16, el 64, quiere decir que esto obviamente son tres datos. Y por ende, pues sería una raíz cúbica. Entonces, hago la multiplicación de mis tres datos, que me da como resultado 4096. Esto obviamente tiene, bueno, la raíz cúbica, y este me da como resultado 16. Entonces quiere decir que
el promedio geométrico de estos datos, del 4, el 16 y el 64, es 16. Y bueno, ¿cómo sé si está bien? Pues básicamente lo que identificamos es si el número que nos salió como promedio es mayor que mi primer número o mi primer dato, y que a su vez es menor que mi último dato, que en este caso la ley se cumple porque el 16 es mayor que el 4 pero menor que el 64. Entonces quiere decir que pues está bien resuelto y que mi promedio de estos tres números es el 16. Y bueno, gracias, eso es todo y espero que con esta explicación hayan entendido de mejor manera. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodríguez y el día de hoy me toca hablar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y su fórmula. Los puntos claves, las medidas de dispersión ofrecen un valor numérico que indica el grado de variabilidad de una variable. El rango, la varianza y la desviación típica son las medidas más conocidas en la dispersión, sí, en las medidas de dispersión. El rango muestra la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestra población o de lo que estemos trabajando. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión dan datos sobre el grado de variabilidad de una variable estadística. Esto se consigue a través de diferentes fórmulas que nos da el valor numérico para el grado de dispersión. Las medidas de dispersión, aquí va una explicación sencilla. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, se mueve poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es para conocer la manera resumida de una característica de la variable que estamos estudiando. En este sentido, debe acompañar a las medidas de tendencia central juntas. Ofrecen información que solo, como podemos ver aquí, tenemos la fórmula para sacar la varianza, la desviación estándar, y aquí podemos identificar los nombres de cada una. También tenemos la fórmula para sacar el rango estadístico y la coeficiencia de variación. Bueno, seguiremos con un ejemplo. El ejemplo sería, como podemos ver aquí en pantalla, los precios de una tienda. Aquí está en euros, pero nosotros lo vamos a hacer en dólares. Ya, cinco productos, o sea, los precios de cinco productos de una tienda, los datos nos dice que nos da 10, 15, 12, 18 y 14. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ordenar. Y luego de haber ordenado, pues sacamos el rango. $18, o sea, tendríamos que coger lo mínimo y lo máximo. Obviamente, primero lo máximo y luego lo mínimo. Eh, $18 menos $10. Esto nos daría igual a $8, que este sería nuestro rango. Desviación estándar, primero hay que sacar un promedio, y el promedio se saca cuando nuestras cinco variables, nosotros, nuestros cinco datos, los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso son cinco. Y esto nos daría una igual a 13,8 dólares. El cálculo de desviación estándar lo sacaríamos con la siguiente fórmula, que es desviación estándar. Esta fórmula de aquí la utilizaríamos para sacar el 3,16 dólares. Luego de haber sacado eso, tendremos que sacar la coeficiencia de variaciones, la cual no, la cual podríamos sacar después de haber sacado la desviación estándar. Una vez sacado la desviación estándar que nos da, como podemos ver en el ejemplo,
3.16, lo que vamos a hacer es dividirlo para nuestro promedio. Y esto nos daría, bueno, lo dividimos y lo multiplicamos para 100. Y esto nos da un total de 22.9. Buenas tardes, mi nombre es Denise Martínez y voy a hablar del tema de la semana 7, que es presentaciones gráficas en Excel para análisis estadístico, fórmulas y funciones básicas, histogramas, gráfico de barras y diagrama circular. Hoy aprenderemos a usar Excel para analizar datos de forma práctica y sencilla, utilizando un ejemplo relacionado con la duración de llamadas telefónicas. Veremos cómo Excel nos ayuda a organizar, analizar y visualizar esta información para obtener conclusiones claras. Primero empezaremos con los datos básicos, que es en mostrar la tabla base. Ya. Esos son los datos de la tabla base. Esta es la información que tenemos sobre las llamadas, clasificadas por intervalos de tiempo. Cada fila representa un rango de duración y cuántas llamadas cayeron dentro de ese rango, así como su porcentaje respecto al total. Las fórmulas básicas de la tabla. En la primera fórmula básica vamos a explicar la suma. El propósito de la suma es calcular el total de llamadas registradas. Vamos a calcular el total de llamadas registradas en los diferentes intervalos de tiempo. Fórmula en Excel. Igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos y es set. El resultado da 40 y el 40 corresponde al total de llamadas, que es la suma de frecuencias absolutas. Ahora vamos con el promedio, que es el siguiente paso. El propósito del promedio es determinar las llamadas por intervalo. De cuántas llamadas se realizan en promedio por intervalo de tiempo. Fórmula en Excel, igual, promedio, abro paréntesis, selecciono los datos y ahí está la fórmula. El resultado es 6.67, que es el promedio de frecuencias absolutas de los intervalos. Ahora el siguiente punto es el máximo y mínimo. El propósito de máximo y mínimo es identificar el intervalo con la mayor y menor cantidad de llamadas. Descubramos qué intervalo tiene más y menos llamadas. La fórmula para el máximo es igual max, abro paréntesis, selecciono los datos y cierro paréntesis. Y listo. El resultado es 12. Y el 12 son el máximo de llamadas en el intervalo. Es de 20 a 30 llamadas. El siguiente paso es la fórmula para el mínimo, que es igual min, abro paréntesis, selecciono datos, cierro paréntesis y listo. El resultado es 2, que es el mínimo de llamadas en un intervalo de 0 a 10. Ahora, el siguiente punto, vamos a la visualización de datos. Primero vamos a hacer el gráfico de barras. El propósito del gráfico de barras es mostrar la distribución de llamadas por intervalo. El siguiente punto es el gráfico de barras. El gráfico de barras tiene un propósito de mostrar la distribución de llamadas por intervalo. Cada barra representa un intervalo de tiempo y su altura indica la cantidad de llamadas realizadas en ese intervalo. Pasos para crear el gráfico. Seleccionar los datos de las columnas de tiempos de llamadas y frecuencias absolutas. Ir a la pestaña de insertar, elegir el gráfico de columnas. Listo. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el gráfico circular.
El propósito del gráfico circular es visualizar qué porcentaje representa cada intervalo respecto al total de llamadas. Nos muestra qué propósito del total de llamadas pertenecen a cada intervalo. Relacionar los intervalos con los porcentajes de la tabla. Por ejemplo, de 0 a 10 da igual a 5%, de 20 a 30 da igual a 30%, que es el intervalo con mayor proporción. El siguiente punto es el histograma. El histograma es útil para mostrar la distribución de datos en diferentes categorías. Lo realizaremos directamente en intervalos para evitar que Excel lance intervalos aleatorios, por lo cual lo realizaremos haciendo mediante gráficos de barras y editando el ancho de las barras. Esto lo podemos hacer porque nosotros ya tenemos nuestros intervalos. En conclusión, con todo esto, en resumen, la tabla y el histograma nos permiten analizar claramente la distribución del tiempo de llamada en intervalos definidos previamente. Esta representación facilita identificar patrones como el mayor número de llamadas, que fue el 30%, que tiene una duración de 20 a 30 minutos, mientras que las llamadas más largas fueron de 50 a 60 minutos. Representan solo el 10%. Gracias a la utilización de intervalos preestablecidos, evitamos la generación aleatoria de intervalos de la categoría, lo que garantiza un análisis más organizado y preciso. Este enfoque nos ayuda a visualizar de manera clara y efectiva cómo se distribuyen los datos, proporcionando información valiosa para tomar decisiones o realizar ajustes relacionados con la duración de las llamadas. En conclusión, el primer punto de lo más importante de esto es visualizar los datos de forma clara y comprensible. Los gráficos convierten en números, tablas en imágenes fáciles de representar, lo que facilita la comunicación de ideas complejas. Lo siguiente es identificar patrones de tendencia. Ayudan a detectar relaciones, tendencias o comportamientos en los datos que podrían no ser evidentes con análisis numéricos únicamente. El siguiente punto es comparar datos entre categorías. Los gráficos, como las barras o sectores, son ideales para comparar proporciones, frecuencias o valores entre diferentes grupos. El siguiente punto de esto es que facilita la toma de decisiones. Al resumir información, la clave de forma visual, los gráficos ayudan a los análisis y tomadores de decisiones a comprender rápidamente qué áreas necesitan atención o mejora. Y por último punto es resaltar información importante, ya que los gráficos permiten descartar aspectos críticos de los datos, como picos, anomalías o agrupaciones. Esta fue mi exposición. Muchísimas gracias.